Sabes, un gusto acompañarle, saludarle. El pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña. Estamos completamente en vivo y también por medio de el Facebook me pueden buscar como Oscar Durán Torres. Ahí está, o estoy transmitiendo en vivo en este momento. Usted puede conectarse y también darle compartir. ¿Qué le parece si le da compartir para que otras personas sean bendecidas por medio de la palabra de Dios? Esa palabra que es viva y eficaz. Bien, dice la palabra allá en el libro de Números, cuando Dios le da una orden a Moisés y le dice que él está dispuesto, que él quiere bendecirlos con una tierra, todos fueron a reconocer la tierra, los 2 espías vieron la tierra, pero hay momentos de duda, hay momentos en que nos cuesta, al ser humano le cuesta creer que Dios lo puede bendecir o la puede bendecir de una forma sobrenatural. Y viene la duda. Ellos volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, dice la palabra, y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Yo no sé cómo hay gente que aún viendo milagros, observando milagros, les cuesta creer. Cuando Dios, ahí en el capítulo 13 del libro de Números, cuando Dios le dice a Moisés que quiere bendecir al pueblo, que esa es la voluntad de Dios, bendecirlos, y los envía a la tierra de Canaán. Y les dice Moisés: subid de aquí al Neguet y subid al monte, y que fueran a observar la tierra, que cómo era el pueblo que habita la tierra, si es fuerte o débil o poco o numeroso. No importa si era fuerte o débil, es que cuando ya Dios decreta algo, cuando Dios determina algo, no hay nada que detenga lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha determinado a nuestro favor. Cuando Dios en su corazón está el bendecirnos, no importa si es mucho, si es poco, no importa lo que se levanta o lo que se levante, y cómo es la tierra habitada, si es buena o mala. Esto era más que todo como para probarlos a ellos, a ver la actitud y la reacción de ellos ante lo desconocido. Y cómo la tierra habitada, o es tierra buena o es tierra mala, cómo son las ciudades habitadas, o son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Y aunque el terreno hubiese sido estéril, ya había una promesa de Dios, me estoy dando a entender, ya había un decreto de Dios. Y aunque la tierra fuera estéril, de lo que no había, de lo que no existía, Dios en su soberanía podía hacer y producir fruto, hermano. Es que ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios de lo sobrenatural. Aunque la tierra fuera estéril, Dios iba a producir, hermano. Es lo que quiero que podamos entender todos el día de hoy. Que como la tierra, eran las preguntas de Moisés al pueblo. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril. Y aunque haya sido estéril, y aunque fuera estéril, Dios en su soberanía se iba a encargar de producir y darle fruto. Y ellos subieron y reconocieron la tierra, desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamat. Y subieron al Neguet y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaba Ahimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoat en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol. Y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual lo trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días.
Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Porque si nuestros ojos son testigos de estas cosas, dudamos de la misericordia de Dios. ¿Por qué nos aferramos más a lo negativo, al no puedo, al no es para mí, al estoy enfermo, esto me dijo el doctor? ¿Por qué nos aferramos más a las malas noticias? O sea, potenciamos más las malas noticias. El doctor me dijo. Entonces, ya como el doctor me dijo, ok, respeto a todos los profesionales que están escuchando, porque yo sé que a esta hora hay muchos profesionales, doctores, pero no puede sobre la palabra de un hombre, no puede estar la palabra de un hombre sobre la palabra de Dios. Y Dios es el que determina, Él tiene la última palabra. Aunque la tierra sea estéril, recuerda el tema y el texto de allá de Hebreos, capítulo 11, que hablábamos de Sara. Sara era estéril, Sara era una adulta mayor, y ya sabemos lo que nació de Sara, un Isaac. Entonces ese es el Dios que vengo a predicarle a usted. Yo no vengo a hablarle de un diosito, yo no vengo a hablarle de un supuesto nada más. Yo vengo a hablarle del Dios soberano, del que te puede sacar en este momento de la condición, de la peor condición en la que usted se encuentra en este momento. Le vengo a hablar del Dios, porque entonces no estoy haciendo nada aquí, hermano. Si yo vengo a hablarle a usted, vamos a ver, puede ser, a lo mejor, puede, al rato. No, hermano, tenemos que ser claros, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pues Dios, en su voluntad que es buena, agradable y perfecta, Dios quiere hacer cosas nuevas en cada uno de nosotros. Y la voluntad de Dios es bendecirnos. Esa es la voluntad de Dios, que a usted le vaya bien en la vida. Esa es la voluntad de Dios. Dios no te trajo a este mundo a sufrir, a llevar palo, a llevar garrote, hermano. Dios te trajo a este mundo a ser causa de bendición, a ser un instrumento de bendición. El propósito, por eso hay que entender el propósito. Y si usted no lo sabe, pídaselo al Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo, revélame el propósito de Dios en mi vida, el para qué yo estoy aquí en esta tierra. El para qué Dios me trajo a esta tierra hace 40 años, 42 años, 52 años, 60 años, 80 años, 23 años, 15 años, 8 años. ¿Cuál es el propósito? Pregúntele al Espíritu Santo y Él te lo va a revelar. O sea, Dios le dice a Moisés: yo quiero bendecir al pueblo y les voy a mostrar una tierra, y esa tierra yo se las voy a dar. Y ellos llegaron con la evidencia y les contaron diciendo: sí, verdaderamente la tierra a la cual nos enviaste, la que verdaderamente, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto, aquí traemos la evidencia. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet, y el Geteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Caleb toma la palabra y le dice a ellos: cállense. A todo el pueblo le dice: cállense, delante, están hablando mucho. Y a veces la gente se desgasta hablando y hablando y hablando, y incoherencias, cosas que no tienen sentido, hermano. A veces nos desgastamos más peleando que buscando soluciones. A veces la gente discute y discute y no busca soluciones. Estamos llamados a solucionar, a buscar soluciones. No a pelear, ni a sacar trapos sucios, ni chuicas viejos, hermano. Es que usted lo que me hizo hace 20 años atrás. Hay gente hasta el día de hoy reclamando lo que le hizo aquella o aquel hace 5 años atrás, hermano. Hay gente que necesita salir de ese hueco, necesita salir de esa cueva en la que se metió, de estar viendo solo los dolores y las consecuencias. Mira, aquí está, y tiene la cicatriz, y se toca la cicatriz y dice: ay. O sea que hasta la misma cicatriz le duele, hermano. Hay gente así, hermano. Ve la cicatriz
y se toca, dice, ¡ay! Todavía le duele. No han sanado. A veces nos centramos más en los defectos. Nos centramos más en ver el punto negro en la página blanca, en ver los defectos de los demás y no las virtudes. Potenciamos los defectos y vimos ahí es que oiga lo que dicen ellos: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Neguet, y el Geteo, el Jebuseo, el Amorreo, que habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. A veces nos centramos en esto. La gente se conecta y se concentra más en estas cosas. Estoy enfermo, no tengo trabajo, a mí nadie me quiere, me dejó el tren, ¿qué más? Ya estoy muy vieja, ya nadie me contrata, no, eso no es para mí, eso es para otros. Mi papá me maltrató mucho cuando era niño, cuando era niña. Mi esposo me abandonó y se fue con otra hace 20 años, 25 años o 10 años y todavía estoy... No, hermano, no es posible. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Muchas veces necesitamos que alguien nos diga, shh, cállense, silencio. Hay gente que necesita un estate quieto, hermano. Se necesita un Caleb en este tiempo, que venga a callar gente, que venga a decirle, shh, cállense, silencio, estás hablando mucho, está hablando mucho, se está desbocando, estás hablando más de la cuenta, y por hablar más de la cuenta puedes decir cosas que posteriormente se puede arrepentir. Estás hablando más de la cuenta. Es como cuando alguien está enojado, usted ha visto, está enojado y empieza a disparar y a disparar como revólver chocho, y empieza a disparar y a ofender y a criticar y a humillar y a sacar chuicas y a sacar trapos viejos y a sacar en cara cosas. He visto gente así, que te hacen algo y luego te lo sacan en cara. Así hay mucha gente que empieza a disparar y no conecta. Hay gente que no conecta. Y ese es el problema, hermano. Y el diablo hasta que aplaude cuando aquella persona empieza a disparar como revólver chocho y empieza a ofender y empieza a criticar y quizá algo que usted le confió a esa persona lo usó en su contra. Y usted le confió algo a esa persona y usted dijo, mira, quiero confiarte algo, vieras que a mí me pasó esto, yo pasé por esto y esto y esto y esto. Y resulta que esa persona, de una forma canalla, utiliza eso para restregártelo y pasártelo en la cara y ofenderte. Yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de cosas, que en algún momento usted le confió algo a alguna persona, a una compañera de trabajo, la que decía usted que era su mejor amiga, y entonces la tal mejor amiga o el tal mejor amigo usó eso para luego querer hundirte. Necesitamos gente que nos haga callar. Necesitamos gente de este tipo. Entonces Caleb hizo callar el pueblo delante de Moisés. O sea, hablemoslo así, están hablando mucha paja. Eso fue, me imagino, lo que le dijo Caleb a toda esta gente. Están hablando mucha paja, están hablando más de la cuenta, están hablando sin sentido, están potenciando, le están dando más valor a lo que vieron que a lo que Dios les entregó. Es que Dios les había entregado ya el fruto de la tierra. Habían llevado uvas, dice la palabra. Volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. El fruto. Recogieron fruto, llevaron fruto. Y muchas veces ese fruto se echa a perder. Esa bendición se echa a perder o echamos a perder la bendición por estar hablando tanto. Por estar hablando más de la cuenta. Necesitamos un Caleb que nos haga callar. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No importa que esté el amorreo, no importa que esté el cananeo, no importa quienes estén ahí, no importa que esté Amalek, no importa. A veces se nos olvida quién es Dios y quién fue el que nos envió, hermano.
A veces se nos olvida quién es el que nos respalda ministerialmente. A veces se nos olvida quién es el que nos sostiene, hermano. A veces se nos olvida quién es el dueño del oro y la plata. Se nos olvida, hermano. Tú no dependes, ¿sabe? Yo no dependo. ¿De quién dependo yo? Diga, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro no viene de un jefe, hermano, perdóneme. Mi socorro no viene de una compañía. Mi ayuda viene de Jehová. Mi ayuda no viene de un gobierno. Por no mencionar, no viene un gobierno de por allá, no. Mi socorro y mi ayuda viene de Dios. Cuando nosotros lleguemos a entender esto, nuestra vida y el panorama y nuestra visión va a ser diferente a las cosas. Óscar José Durán Torres depende de Dios, diga su nombre. Yo dependo de Dios. No importa que esté el amorreo, no importa que esté Amalek, no importa lo que se levante. Amalek habita el Neguet, y el geteo, el jebuseo, el amorreo en el monte y el cananeo, no importa lo que aparezca por ahí. Cuando Dios ha decretado y ha determinado algo que nos va a bendecir, es porque nos va a bendecir. Y ellos ni siquiera tuvieron que sembrar. Llegaron por el fruto, hasta eso les facilitó todo Dios, que no, definitivamente Dios está pasado, hermano. Dios está pasado. Dios se pasa con nosotros y la gente es malagradecida, la gente renegando. Es que, vea, si usted analiza, otros sembraron, ya Dios había sembrado y ellos fueron por el fruto. No fueron ni siquiera a abonar la tierra, ni a preparar la tierra, no, llegaron por el fruto, regresaron por el fruto. ¿Usted cree que en 40 días ibas a florecer eso, hermano? En lo natural. ¿Usted cree que en 40 días esa semilla va a dar fruto? No. Ya llegaron, volvieron con el fruto, hasta eso. Dios hasta nos acomoda todo, hermano, nos facilita el trabajo. Y aún así, en carreta, desde aquella y hablando. Es la verdad, hermano. Hay gente que en carreta y hablando, hay gente que viendo la bendición y sigue renegando. Pero ahí está la bendición de Dios. Ahí está el recurso de Dios. Ahí está la respuesta de Dios. Y la gente, ay, Amalek, ay, el amorreo, ay, el geteo, ay, el cananeo. ¿Cómo estamos entonces? Vea cómo Dios facilita el trabajo. Ellos hicieron el mínimo esfuerzo. El 1%, Dios puso el 99%. Fue el 1% nada más. Era nada más ir, reconocer la tierra. No tenía ni que labrar ni trabajar la tierra. No, ya estaba todo preparado. Tenían que ir a recoger el fruto, nada más. Y el esfuerzo de cargar en un palo, dice la palabra, el fruto. Trajeron el fruto, dice. Llegamos hasta la tierra a la cual nos enviaste. Y aquí está el fruto. Traían las uvas, traían el fruto, le mostraron el fruto de la tierra. Un racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Un racimo que cortaron. Traían en un palo las uvas. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. Ni hasta pesado era el asunto. Es que, ¿se da cuenta? Un racimo de uvas. ¿Cuánto pesa un racimo de uvas? Y lo traían 2. Un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. ¿Cuántos iban? 12. Y se ocuparon 2 nada más para cargar el racimo de uvas. ¿Me estoy dando a entender, hermano? El mínimo esfuerzo. Dios no nos va a dar una carga mayor a nuestras fuerzas. Eran 12 espías, ¿cierto? Y solo 2, se ocupó de 2 nada más para traer el racimo de uvas. Vea cómo Dios nos facilita todo, hermano. Dios está en carga, nos facilita todo y nosotros relinchando ay, Señor, nosotros abrimos la boca y hablamos más de la cuenta, hermano. Por eso es que la gente no produce, por eso es que la gente no avanza, por eso es que la gente no ve gloria, por eso es que la gente no disfruta, por eso es que la gente no llega más allá, hermano, no ve más de sus narices. ¿Por qué? Por esas mismas actitudes, porque hablan por todo, abren su boca y no dicen nada bueno. Vieron la tierra. Es que Dios no te va a dar, piense lo que quiera. Dios no te va a dar lo que a usted se le ocurra.
Dios da cosas buenas. Dios no va a traer cosas que se están pudriendo a tu vida, hermano. Dios no te va a dar cualquier hombre, ni te va a dar cualquier mujer. Dios te va a dar la mejor persona. Dios te va a dar la mejor mujer. Dios no te va a poner a tu lado y no te va a dar el peor trabajo, hermano. Reciba esto, por favor, en el nombre de Jesús. Viene un buen trabajo para tu vida, pero requiere esfuerzo, que usted se esfuerce. Se ocuparon 2 personas para traer en un palo un racimo de uvas. Llegan y no sé, ellos sembraron esas uvas, no. Otros hicieron el trabajo. Ya Dios había trabajado, ya Dios se había adelantado. Más bien, yo no sé por qué la gente habla más de la cuenta. Traían el fruto de la tierra. Dice la palabra que era el tiempo de las primeras uvas. El tiempo de las primeras uvas. Y trajeron y le mostraron el fruto de la tierra. Aquí está, algo que nosotros no sembramos. No fue esfuerzo de nosotros. Y Dios aún así nos está premiando. Nos está mostrando. No tuvimos que ir a labrar, ni trabajar la tierra, ni preparar. No, aquí está, venimos con el fruto. Vea cómo Dios nos facilita todo, hermano. Dios nos acomoda todo porque nos ama. Y aún así la gente habla paja y habla más de la cuenta. Aún Dios mostrándonos su gloria y su bendición, y la gente, hermano, no sé de qué forma tendrá que hablar Dios. ¿Será que tiene que venir un trabajo más pesado para nosotros valorar verdaderamente? Es más, la gente, a la salvación, ¿qué tuvo que hacer usted por la salvación? Y la gente no valora la salvación. La gente pisotea la salvación. ¿Quién fue el que pagó el precio? Es que Dios nos acomodó la mesa, hermano. Dios nos acomodó el panorama. Dios nos acomodó todo. O sea, la factura que Óscar José Durán Torres tiene que pagar, la pagó Jesús. Yo no tuve que hacer ningún sacrificio para la salvación, porque ha sido y fue dada por gracia. Hasta eso, alguien pagó por mí. No fue usted la que pagó, no fui yo el que pagué. Alguien pagó por mí hasta la salvación, hermano. Fue un regalo, una regalía de Dios. Y aún así la gente no la valora. La salvación, y no la valora, la pisotea. Esta gente no sembraron. Otros sembraron por ellos. Y fueron y encontraron el fruto. Y aún así, viendo todas estas cosas, se centraron más en el problema. ¿Cómo hace falta gente que piense como piensa Caleb? ¿Cómo hace falta gente dentro del pueblo de Dios que piense de esta manera? Diferente. Una forma diferente, una relación. Y esto es una relación con Dios. El tener una relación con Dios nos lleva a nosotros a pensar diferente a como piensa el mundo. Yo no puedo pensar como piensan los del mundo, hermano. Los del mundo, ¿cómo piensan los del mundo? ¿Cómo piensa la gente del mundo? Yo no puedo pensar como piensa la gente del mundo. En un gremio, yo he escuchado gente decir, ¿cómo está todo feo aquí? No ha llegado la cuota, está todo feo. Y el otro sobrepasó la cuota y le fue muy bien. ¿Le ha pasado eso? A los que manejan taxi, a los de Uber, que tienen una cuota. Y yo he escuchado, un día iba pasando yo por la acera, ahí por el sector de San José, donde se estacionan los taxistas, y escuché uno comentando con el otro, ¿y qué, fulanito? No, pues, está malo esto. Yo he escuchado gente hablar que está malo esto. Está malo esto. Esa es la mentalidad de mucha gente, de que todo está malo, de que todo está mal. Bueno, hay que buscar la solución a lo que está mal. Si hay algo malo, hay que arreglarlo. Hay que buscar soluciones. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé estrategias y que nos ayude a solucionar el problema y no hacer más problema y escarbar más para que vuelva más feo. Hay que buscar soluciones. Y Caleb busca una solución. Primero, cállense, porque están hablando mucha paja. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, o sea, de la tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Pero sigue esta gente de necia y de majadera, y yo no puedo juntarme con los necios.
El que se junta con necios, la Biblia dice que será quebrantado. El que anda con gente necia va a ser quebrantado. El que camina con necios, el que se junta con necios, será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será, pero el que se relaciona con necios, será quebrantado. Entonces, ellos no tomaron el ejemplo, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos nosotros subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Y Dios dónde queda? ¿A dónde dejas a Dios? ¿Estás viendo más grande el problema que a Dios? ¿Estás potenciando la enfermedad más que la misericordia y la sanidad que viene de parte de Dios? ¿Le estás dando más fuerza al problema? ¿Le estás dando más fuerza a la situación que estás viviendo en tu economía que al dueño del oro y de la plata, aquel que puede traer el recurso en sus manos en un de repente? No podremos. Ese no, bórrelo de tu vocabulario. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo lo podemos con ayuda de Dios y con esfuerzo y con valentía. Tampoco es simplemente estoy así de brazos cruzados y me caigan las bendiciones. No, yo tengo que provocar que las bendiciones lleguen a mi vida. Moisés los envió a ellos a reconocer la tierra. Vieron la tierra. Sí, la que ciertamente fluye leche y miel. No, no es ninguna mentira, es que Dios no te va a vacilar. Yo me los puedo bailar a ustedes, ustedes me pueden bailar a mí, me pueden vacilar, pero Dios, cuando determina y decreta algo de que quiere bendecir a Oscar, lo bendice y punto. ¿De cómo? Yo no voy a preguntarle a Dios de qué manera. Yo no voy a decirle a Dios de qué manera, Dios. No, Dios sabe. Y hay un diseño de Dios y un decreto de Dios de la forma en que Él nos va a bendecir. La tierra, pues sí, es una buena tierra, pero se centraron más en el pueblo que habita en aquella tierra, que es fuerte, que las ciudades son muy grandes y fortificadas. Ya viendo ¿qué? ¿Qué estaban viendo ellos? Obstáculos, limitaciones, estaban autolimitando. Y ese es el pensamiento y la mentalidad de mucha gente, hermano. Y dentro del pueblo de Dios hay mucha gente así. Y usted tiene que trabajar en eso en su vida. Debe de trabajar en eso, en romper, en quebrar, en derribar. Tienes que trabajar en eso. Mas el pueblo que habita en aquella tierra, no importa que sea grande, no importa la multitud, no importa. ¿Usted cree que le importó a David el tamaño de Goliat? No. David estaba claro en quién era él en Dios. Claro, Saúl y los hermanillos de David le temblaban las canillas, pero David, ¿le importó a David? Ni siquiera reconoció, ni lo reconoció como gigante. Le llamaba paladín, incircunciso. Ni siquiera él potenció a Goliat como el gigante. No, nunca le llamó gigante. Le llamó paladín, incircunciso. Y otros nombres más que él utilizó. Títulos que puso ahí. Y a lo tico, ¿cómo le pudo haber dicho David a ese gigante, Goliat? ¿Cómo pudo haber llamado David a ese Goliat? Piense como quiera, diga lo que quiera. Así lo pudo haber llamado David, a lo tico. ¿Cómo lo llamaría David? Pues déjeme decirle algo, hermano, que muchas veces nosotros, por dar tanta vuelta y estar viendo gigantes y estar viendo oposición y estar viendo limitación, ¿y cómo hacemos aquí? Y Caleb, por eso le digo, se necesita un Caleb, se necesita un líder como Caleb. Alguien que tenga la voz de mando, un buen líder, hermano. En una congregación tiene que haber un buen líder. En una familia tiene que haber un buen líder. El sacerdote, alguien que lleve la batuta, que tome la batuta, alguien que lleve la orquesta, que el director de orquesta. Se necesita un buen director de orquesta para que todo suene bien, hermano. Un buen director para que todo suene en armonía, para que todo camine bien, hermano. Una buena cabeza. Un buen presidente, un buen líder, una buena cabeza en ese lugar, hermano. Una cabeza pensante, no que haga las cosas así como salgan, no. Alguien que tenga el discernimiento y que tenga la sabiduría. Ok, mi amor, estamos en este problema. Vamos a buscar la solución. Vamos a buscar soluciones y no agarrarse el esposo y la esposa. Porque es que usted, como Adán y Eva, que todos los dos se tiraban la pelota. No, es que fue Eva. No, es que la mujer que me diste. No, es que fue la serpiente. Eso pasa en muchos lugares. Buscando culpables. Aquí el tema no es buscar culpables. Aquí es callar y buscar soluciones.
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella. Era una buena idea, porque más podremos nosotros que ellos. Ve la importancia de saber quiénes somos y quién es Dios en nuestra vida. La importancia de entender quién es Dios y quién nos llamó al ministerio y quién fue el que nos envió. Y eso lo entendió Caleb. Caleb lo entendió. Y esto le puedo llamar yo sensibilidad de espíritu. Cuando una persona es sensible al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le susurra a su oído, le sopla y le dice: por acá, Caleb, por acá, Osquitar, por acá, Francisquito, por acá, María. La sensibilidad de espíritu, el saber quién es Dios. A ellos se los olvidó quién los había enviado. No fue Moisés, no fue Dios que los envió, que usó a Moisés para que Moisés les comunicara el mensaje, pero eran enviados por Dios. A la gente se les olvida lo que Dios decretó y lo que Dios declaró y la palabra profética que usted recibió hace un tiempo atrás. Usted no puede olvidar, por eso anote. Es importante siempre anotar cuando sale una palabra profética, cuando Dios usa a un hombre, cuando Dios decreta algo, cuando Dios determina bendecirnos. A usted no se le puede olvidar. Tome nota: Dios me dijo esto aquel día, en la noche aquella, en la oración aquella, en la madrugada aquella fecha, el último día de aquel mes. Yo recibí esa palabra, la anoté, se declaró una palabra, Dios decretó una palabra. Y aquí está el resultado de la palabra. No me dejé intimidar por Amalek, no me dejé intimidar por el amorreo, no me dejé intimidar por el eteo, por el cananeo, no me dejé intimidar ni por el Jordán, por nada. No me dejé intimidar por las aguas, ni por nada en lo que se levantara, porque yo decidí creerle a Dios y entender que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas, que en su soberanía Él sabe lo que va a hacer, que Él tiene el control de todo. Caleb hizo callar al pueblo, pero el pueblo seguía majadero. El pueblo seguía de necio y no tomaron nunca posesión de la tierra. No vas a tomar posesión de la tierra si sigue con esas majaderías de ser tan terco, de ser tan necio, porque muchas veces hemos sido necios, tercos, cabezones, que no queremos entender y no queremos escuchar el consejo de Dios. Caleb dio un consejo, no sirve ese consejo suyo y usted tampoco nos va a hacer callar. Usted sabe que hay gente que no le gusta esto, hermano. Caleb hizo callar el pueblo y no hay nada más feo que a uno lo callen. Pero tenía toda la razón Caleb. Están hablando paja, cállense. Están hablando más de la cuenta, cállense. Y dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más, diga más, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Porque conmigo está Jehová, Dios está conmigo, Dios está en el asunto, Dios me llamó, Dios me ungió, Dios me dio las fuerzas. Más podremos nosotros que ellos. Grábate esto, por favor. Usted puede más que el sistema del mundo. Usted puede más porque tienes la ayuda y el respaldo de Dios que lo que el mundo puede decir. Usted puede más que los comentarios negativos de tus compañeritos de trabajo. Usted puede más que lo que diga el mundo, que lo que diga el sistema, que lo que diga aquella gente, que lo que diga aquella o aquel. Yo puedo más, diga, yo puedo más. Conmigo está Dios, Dios está conmigo, Dios está a mi favor. Vamos, pero créaselo, por favor. Créaselo, mujer de Dios, créaselo, varón de Dios. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, porque sí, nosotros podemos, porque yo lo logro, porque lo voy a alcanzar, porque Dios está conmigo, porque Él va adelante como poderoso gigante, porque con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Dígalo Natalia, dígalo Rebeca, dígalo Francisco, dígalo
Richard, dígalo como usted se llame en este momento. Podremos más, podremos más. Yo voy adelante confiando y creyendo que Dios me va a posicionar. Hay una tierra que está esperando por mí. Hay un trabajo que está esperando por mí. Yo voy a calificar. Voy a tener las mejores calificaciones. Me van a llamar de esa compañía. Voy a tener ese puesto laboral. Dios me va a abrir una oportunidad de trabajo. Se van a abrir oportunidades laborales. Pero reciba esto, por favor, en el nombre de Jesús. Más podremos nosotros que ellos. Diga, más podremos nosotros, porque nosotros podremos más. Dígalo, 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 porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros. Esto es un rema para tu vida. Decláralo, vamos, decláralo, decláralo. Más podremos nosotros. Yo voy con más, dijo aquel amigo. Yo voy por más, dijo aquel amigo. Yo voy con más, vamos, porque más podremos nosotros que con ellos. Que más Dios está conmigo. Porque más podremos nosotros. Porque más podremos nosotros que ellos. Esa mentalidad es la que se ocupa hoy en la iglesia. No una iglesia dormida. No una iglesia mediocre. No una iglesia en el ay, ¿será que Dios me escucha? No, hermano, borrese, saca eso de su mente. Ese espíritu así de conmiseración, de lástima, de pobrecito. No, sacúdase usted de todo eso y empiece a creer que para ti vienen las mejores oportunidades, pero necesitas esforzarse, necesitas esforzarte y ser una mujer valiente. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Ellos recortaron, ellos trajeron el fruto que ni siquiera habían sembrado. Hasta de eso Dios se encargó, de darles el fruto que no habían sembrado. No habían labrado la tierra, no habían trabajado la tierra, no habían regado la tierra, y Dios les mostró el fruto y ellos volvieron con el fruto, hermano. Así trabaja nuestro Dios, hermano. Nos facilita el trabajo, y aún facilitándonos el trabajo, la gente sigue hablando. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y de todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, pero que gente más majadera. También vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Vea cómo el diablo te quiere ver. Vea cómo el diablo te tiene etiquetado. Vea cómo el diablo nos quiere tener. Que usted se vea como langosta. Y así les parecíamos a ellos. El concepto, la baja autoestima. Te bajas pero solita el piso. Hay gente que se baja sola el piso. Hay gente que cae al suelo y se rinde y se humilla ante los gigantes, teniendo una gran capacidad, teniendo dones, carismas, teniendo un montón de cosas extraordinarias y maravillosas, y siguen con una mentalidad mediocre, con una mentalidad de pobrecito, con una mentalidad de no puedo. Levante sus manos y declare que todo lo puede. Que todo lo puede. Diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo vas a lograr en Cristo que es tu fortaleza. Todo lo puedo, dígalo, en Cristo que me fortalece. Lo voy a alcanzar, lo voy a lograr. No solamente porque yo lo quiero, sino porque yo lo voy a provocar. Me voy a esforzar. Soy una persona valiente, una persona esforzada, una persona que ha entendido, hermano, que ha entendido el propósito y el plan de Dios. Recibe esto en el nombre de Jesús. Recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da. Recibe lo que Dios te da en el nombre de Jesús. Recibe lo que Dios te da. El Dios poderoso, el Dios soberano está contigo. El Dios poderoso, el poderoso Dios está contigo. Amén. Él es el Dios hermoso y precioso, hermano. Padre, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ese es el Dios que tú y yo, en el que tú y yo debemos de creer, hermano. En ese Dios soberano, en ese Dios bendito. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús.
Levanta tus manos y declara que el Dios soberano y poderoso está contigo, que Él te está facilitando las cosas. Que no dudes, te dice el Señor, que confíe en su palabra y cree en lo que hoy ha sido declarado. Cree en lo que hoy se ha predicado. Aférrate a esta palabra y diga como dice el pastor Oscar en el versículo 31 o en el versículo 30. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, más podremos nosotros que ellos, más podremos nosotros que ellos. Señor, tú me has mostrado, tú me has revelado, Señor, hasta en sueños Dios te ha hablado. Es más, alguien que está escuchando, Dios le dio una palabra, un versículo de la Biblia, y ese versículo de la Biblia, Dios te habló por medio de él. Te ha hablado por visiones, te ha hablado por sueños, te ha hablado por su palabra. Te está hablando por medio de esta predicación. Sé que alguien está recibiendo. Piensa en grande porque tu Dios es grande. Soñemos en grande. Dios te ha mostrado algo sobrenatural y Dios te lo va a revelar. Viene confirmación de esta palabra en el nombre de Jesús. Te hablo del Dios Todopoderoso. No te vengo a hablar de un diosito chiquitito, no. Te hablo de aquel soberano que está sentado en su trono, del eterno Dios, del Santo de Israel, de aquel que te posicionó. Dios te quiere posicionar. Dios te quiere posicionar. Dios te quiere dar bendición hasta que sobre y abunde. Deja de renegar. Deja la crítica. Deja de estar hablando cosas sin sentido y empieza a profetizar y a declarar a favor tuyo. Y en el nombre de Jesús, yo dirijo mis manos sobre esta computadora donde está esta cantidad de nombres y declaro en el nombre de Jesús que el Dios poderoso te va a dar el fruto. Espera y verá. Viene fruto para tu vida, aleluya. Vas a recibir fruto, el recurso que Dios pondrá en tus manos. Espera en el Señor. Espera pacientemente en el Señor. Viene el recurso para tu vida. Viene bendición para tu vida. Viene una tierra para tu vida. Vienen nuevas oportunidades para tu vida. Pero necesitas creerle a Dios. Vas a salir de la condición en la que has estado por mucho tiempo. En esa condición de derrota, del no puedo, del pobrecito, de baja autoestima. Hoy Dios está levantando a alguien. El Espíritu de Dios ha hablado a tu espíritu y el Espíritu de Dios está convenciéndote de que necesitas salir de la condición en la que has estado, de esa mentalidad mediocre, y empezar a creer que Dios es capaz de algo estéril darte fruto, traer bendición. Dios es capaz de ensanchar la tierra, de sorprenderte con algo sobrenatural, de recibir usted una llamada, un correo electrónico en las próximas horas, donde te están confirmando lo que Dios hoy te ha dicho por medio de este humilde siervo. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Dios es capaz de sanar. Dios es capaz de liberar. Dios es capaz de levantar. Dios es capaz de poner órganos nuevos. Dios es capaz de romper cadenas, de podrir yugos. Dios es capaz de traer de nuevo a casa a tus hijos, a tu hija. Dios es capaz de tocar el corazón de esa mujer y transformarlo. Dios es capaz de renovar tus pensamientos. Dios es capaz de sorprenderte con un de repente y con algo sobrenatural. Hecho está. Amén y amén.